You did great. Here's a treat for being such a good patient. He's gonna be just fine. Un pastor alemán salió del Montana fría, cojeando, su abrigo enmarañado con escarcha y viejas heridas. Ella no estaba, se supone que debe ser encontrado. En una cresta silenciosa camino, un veterano se detuvo, y en él la suave luz de la clínica. Ella se negó incluso agua, estremeciéndose ante el silbido de un grifo. Luego un destello de metal en ella, la boca congeló la habitación, y un extraño en una chaqueta gris vino preguntando por un perro que ya no confiaba en su voz. Que lo que sigue es un viaje desde el miedo a libertad. Antes de comenzar, ¿dónde estás? Mirando desde. Es mayor que deja tu país en los comentarios. Y si crees que ningún humano o animal debería quedarse atrás, presione suscribirse. La historia podría restaurar tu fe en milagros. La primera mañana fría del otoño, se resbaló sobre Crescent Ridge, Montana como vidrio fino. Frost cosió el alambres de cerca. Las hojas de aspen colgaban medio girada, moneda brillante contra un fondo lavado cielo. El viento rozó los ridgebacks y se deslizó hacia el valle con olor a humo de pino y leña. En la carretera del Condado 12, una camioneta solitaria se movía con paso firme por el silencioso, sus neumáticos susurrando sobre la grava y el fino hielo de anoche. Al volante sentó a Ellie Monroe, de 33 años, recientemente honrado dado de baja de la Marina de los Estados Unidos, cuerpo después de múltiples despliegues. Él era alto y nervudo por millas de marchas Rook, con postura recta que se había vuelto hábito. No pose. Su cabello era muy corto, de color marrón oscuro con un limpio parte, una línea pálida atravesó su izquierda ceja, un corte de atención de un entrenamiento accidente hace años. Sus ojos eran grises verdes y generalmente tranquilos. El tipo de ojos que miraba antes de hablar. Su cara llevaba el suave cansancio de un hombre aprender a relajarse de nuevo, y la paciencia de alguien que había esperado noches largas en perímetros más largos. Unas manos, anchas y asustadas, agarraron el rueda sin apretar. Un conductor cómodo con 2 carriles, un mapa en su cabeza y silencio en la radio. Él había sido conduciendo por el camino de la cresta desde el amanecer porque el movimiento lo estabilizó, y porque los cerros eran una especie de capilla. Llegó a una curva donde el hombro ensanchado y los pinos se abren a una vista del arroyo. Allí vio al perro, no de pie, no alerta, pero acurrucado cerca de la línea blanca, la mitad entre la maleza, la mitad sobre cenizas, en la postura de algo que había aprendido a hacerse más pequeño que el dolor. El pelaje era de marta y negro, de largo y cubierto de barro y rebabas. El pecho se elevó a un ritmo lento y deliberado. Las orejas se echan hacia atrás. Una pata delantera tembló incluso en reposo. El perro miró hacia arriba cuando el camión averiado. Y en esa mirada había un calma mesurada, no confianza, no pánico, solo una evaluación tranquila, como si el animal necesario para decidir si vivir una hora más valió la pena. Ellie apagó el motor y bajó. La grava crujió bajo sus botas. Él agachado, con cuidado de mantener las manos bajas y su voz suave. «Hola niña», dijo. «Te veo». Los ojos eran de color marrón oscuro, firme, mayor que el de un cachorro, más sabio que la mayoría. En el cuello vio el deshilachado fantasma de un collar y el contorno de una abrasión curada. Debajo de la mandíbula, una línea descolorida donde el pelaje había vuelto a crecer más delgado. Cuando puso una palma en el camino, la mirada del perro se dirigió hacia allí y luego hacia atrás. A su cara, pesando la forma de él, el tamaño de él, la cercanía, él mantuvo hablando en pequeñas palabras. La forma, los manejadores le enseñaron hace años en un bahía de entrenamiento que olía a tapetes de goma y desinfectante. Se quitó el abrigo e hizo un cabestrillo, luego movió su cuerpo para que su sombra cubriera sus ojos del resplandor. Ella no tenía dientes, ella no se levantó. Cuando deslizó los brazos debajo pecho y caderas, se tensó pero no lo hizo. Morder. Palpó cada costilla. Sintió el temblor pasa a través del músculo como un alambre tensado y luego liberado. El levantado lentamente. Fácil, dijo, la palabra resolverlos a ambos. Él la acostó el asiento trasero sobre una manta militar y metió el abrigo por detrás. El aire del calentador se encontró con el frío en oleadas. Abrió una botella de agua, inclinó la tapa para ofrecer una tapa poco profunda. El perro volvió la cabeza y aplanó ella misma en el asiento como si pudiera. Empuja a través de él y desaparece. Él esperó, luego guarde la tapa.
15 minutos después, se detuvo debajo del cartel de madera para Veterinaria Maple Creek. El edificio se sentó entre una panadería y una tienda de piensos. De un piso con adornos verdes y azul. Puerta, el tipo de clínica que había visto tanto perros de granja como ocasionalmente cervatillo huérfano. Las campanas sonaron cuando él empujado hacia adentro. El aire olía a antiséptico, y un poco de canela y mantequilla del panadería al lado. Detrás del escritorio Satel, 29 años, cabello rubio pálido en un corto cola de caballo, gafas redondas, nariz pecosa, ojos amables. Ella llevaba el suave alegría profesional de la gente que habla, propietarios nerviosos bajan 3 veces al día, y que han aprendido a moverse rápidamente sin parecer apresurado. Ella llevaba una pizarra blusa médica estampada con pequeñas huellas de patas, y un reloj con correa de caucho. Ella levantó la vista, vio la forma en que estaba Ellie, vio la tensión en su mandíbula y el bulto en sus brazos, y su voz se desvió medio T inferior. Habitación 2, dijo, ya subiendo. Buscaré al doctor Carter. Gracias usted, dijo. Ella sostuvo la puerta con un cadera y lo guió por un pasillo corto. Las luces fluorescentes zumbaron, fotos enmarcadas de animales de recuperación se alineaban en las paredes. Gatos, con barrigas afeitadas, pastores con cuellos de cono, una cabra con un suéter. En sala de examen 2, colocó al perro sobre una espuma tapete cubierto con toallas limpias. El perro, las patas dejaron tenues rayas de arena del camino. Sara se movía trazando suaves arcos. Termómetro almohadilla de escala se deslizó debajo de un pequeño acero inoxidable, plato con agua colocado a su alcance y luego lo dejaron solo. ¿Nombre?, preguntó ella. No todavía, dijo, nos acabamos de conocer. Vamos a entonces llámala la valiente, dijo Sara. Dijo, medio para sí misma, y salió. El doctor James Carter se corrió en 3 respiraciones. Después, 60, quizá un pelo más. Él llevaba sus orejas en su postura, rectas pero no rígido, hombros cuadrados bajo un suave polar azul marino. Su cabello era blanco y corte alisado, barba corta, más sugerencia que mostrar. Patas de gallo, ojos entre paréntesis que habrían mirado severos si no fuera por la calidez detrás de ellos. Tenía la voz de un hombre que una vez necesitaba ser escuchado por encima del helicóptero rotores y la calma de quien aprendí lo que importaba. Él había sido un oficial veterinario hace décadas, 2 giras en lugares lejanos donde había ganado vacunado durante el alto el fuego, y perros de trabajo militares remendados entre misiones. Estrechó la mano de Ellie con agarre seco. James Carter, él dijo. Bienvenido, Ellie Monroe, dijo Ellie. La encontré en la 12. Carter se arrodilló y miró sin tocar durante un largo rato. Momento. Patas, almohadillas, uñas, pelaje, costillas, ojos, mucosas. Mujer, murmuró. Adulto, de 5 a 6 años, cuerpo condición baja, pero no grave. Cuello viejo, abrasión, sin tatuajes en las orejas, sin etiqueta. Vamos, mira lo que nos cuenta. Se deslizó 2 dedos detrás de la mandíbula y palpó a lo largo los ganglios linfáticos mandibulares. El comprobo relleno capilar con el pulgar hacia la chicle. Acercó una luz a los ojos y asintió. Buena amenaza. Buen PLR. Él desabrochó un estetoscopio y escuchó a lo largo de las costillas y luego detrás del codo. Senoarritmia normal para un perro. Estresado. Pulmones limpios. Se sirvió un plato poco profundo con agua y coloquélo a un pie de la nariz del perro. El perro no levante la cabeza. Deslizó el plato una pulgada más cerca. El perro volvió la cabeza, con tranquila precisión, como si el plato eran un mal recuerdo, y ella había aprendido un mapa a su alrededor. ¿No tengo sed?, preguntó, suavemente. Vio el estremecimiento que no vino de la vista, pero del oído, el débil silbido de agua cuando la hubo vertido. Él deja el plato a un lado. Está bien, no lo haremos hacerte. Volvió a palpar la garganta. Con más intención, luego la línea de paletas con un dedo enguantado. Lento, calmante hablar. Buena chica. Estás a salvo. Solo somos mirando. Su mano se detuvo en el suave arco detrás de la pastilla incisiva. Él frunció el ceño. ¿Allí?, dijo. ¿Sientes eso? Él guió la mano de Ellie hacia el techo del boca. Cuidado con los dientes. Bajo el mucosa yacía un bulto pequeño y firme. No, afilado, no hueso. Algo extraño. Conjunto como un guijarro debajo de una alfombra. Podría ser una astilla, dijo Ellie. Fragmento de metal. Los ojos de Carter se alzaron.
Tal vez, pero está centrado donde nada debería estar. Cogió un otoscopio e inclinó el cono, luego cambió a uno más largo espéculo. Apoyó su mano en el hocico e inclinó la cabeza. El perro sostuvo todavía el embudo negro enmarcado en rosa pálido, tejido, y en el fino cono de luz, algo brillaba con una luz dura y limpia, borde. El rostro de Carter hizo una pequeña cosa. Los rostros de los hombres se vuelven cuando han visto mucho, y todavía algo les sorprende. Sus ojos entrecerrados, mandíbula apretada, color retrocedió y regresó. Él respiró fuera. No habló durante varios segundos. Entonces, Sara, cámara, por favor. Sara entró con una tableta y el alcance intraoral compacto. Ella no. Preguntó por qué. Ella había visto esa mirada antes. Carter enroscó el visor y la imagen apareció en la pantalla. Pliegues de tejido, vasos como finos hilos rojos. Entonces el protuberancia ovalada y en su centro una línea de gris que no era diente, ni cálculo, nada vivo. «Toma fotografías», dijo Carter. Los clics registraron la forma. Desde 3 ángulos. Retiró el alcance y ajusté la luz del techo. Necesitamos películas», dijo. Cráneo, lateral, NDV, moderación suave. Aún no hay sedación. Ellie se acercó a la cabeza, con las manos colocadas sobre pelaje que estaba frío en la capa exterior y cálido debajo. Las orejas del perro en ángulo hacia su voz. «Está bien». Sara puso el plato. Carter alineó el tubo y se colocó detrás de la pantalla principal. Los rayos X chirriaron y golpearon, luego la palabra mientras se procesaba. Esperaron en el pequeño respiro entre el hacer y el saber. Las imágenes se deslizaron en el monitor en gris. Estratos. El hueso se veía blanco. Los senos paranasales sombra, y en el paladar, centrado como un botón cosido en tela, coloque un óvalo liso y uniforme con una densidad que decía: «Metal, no mineral, no hueso», dijo Carter. Ni un diente fragmento, nada que haya llegado hasta allí accidente. Hizo zoom y trazó el bordes con un bolígrafo con tapa. «Es demasiado regular también». Ellie sintió que se le enfriaba el estómago. Él había visto muchos objetos colocados en muchas cosas. Él conocía la mirada de intención. «¿Puedes eliminarlo?», él preguntó. «No hoy sin preparación», dijo Carter. «Pero rápido, sí. Lo programaremos para la mañana. Pequeño incisión, disección roma, mínima sangrado. Si sangra, empaquetamos y sutura. Si se cumple, vamos lento. Si está suelto, sale como una astilla. De cualquier manera, nosotros cerramos, cubrimos con antibióticos y analgésicos. La pregunta más importante es por qué está ahí». Dejó la tableta y tomó un respiro que sonó más pesado que la habitación. «Regresé de la jubilación porque el silencio me pone nervioso», dijo con una pequeña sonrisa que no viajó a sus ojos. «Pero algo de tranquilidad conlleva un forma». Sí. Ellie estaba con sus manos en el borde de la mesa y miró el perro. Aún no sabía su nombre. Él conocía la forma de su coraje. Él conocía la particular quietud de aquellos que han sobrevivido por no dar todo lejos. En el desierto una vez vi una bomba enterrada bajo el polvo de un camino de mercado, y lo supe. Por cierto, el polvo estaba mal. Aquí. Sintió él el mismo error, excepto que estaba bajo la piel, y alguien lo había puesto allí a propósito. Sara trajo un fino vellón y un cono blando. «¿Tenemos un nombre?», ella preguntó de nuevo. Ellie miró al perro, cara y dijo: «Runa». Escribió Sara, sonrió una vez. «La habitación 3 está abierta», dijo. «Tranquilo. Ella puede descansar allí». Ellos la movió sobre la colchoneta en lugar de levantarla desnudo. En la habitación 3. Las luces estaban abajo y un pequeño difusor soplaba un apenas hay olor a cedro. En el mostrador había un frasco de vidrio con mantequilla de maní, golosinas para los más valientes y un montón de polaroids de perros callejeros adoptados. Fuera del ventana, se hizo clic en la bandera de la tienda de alimentos La Brisa. Carter imprimió formularios de consentimiento en un lenguaje sencillo y los repasé línea por línea como lo hacen los médicos cuidadosos. Riesgos, beneficios, alternativas, la incógnitas, pequeñas y grandes. Él explicó que ayunarían a Runa durante la noche, comenzar los líquidos por líneas si ella quisiera tolerar el catéter y mantener el estímulo bajo. «Si ella te pide, ofrécele agua», dijo, suavemente. «Pero no presiones. Su negativa es información, no un desafío.
El Tomo se quitó los guantes y se lavó las manos más tiempo del necesario. El agua siseó en el fregadero. Eli vio las orejas de Runa. Película. Ella se encogió una fracción, casi invisible, a menos que hayas estado mirando por ello. Carter también lo notó. Él cerró el grifo y secado en silencio. Trabajaremos alrededor de eso, dijo. Eli firmó donde necesario. Su letra parecía pequeños caminos en un tonto mapa, seguro que girar. Le dijo a Carter en pedazos y breves palabras sobre encontrarla en el camino, sobre la tapa del agua, sobre el camino. Ella había vuelto la cabeza. Carter escuchó sin interrupción y preguntó solo las preguntas que importaban. ¿Exactamente dónde? ¿Qué ángulo tenía el cuerpo? ¿Viste algo de sangre? ¿Ella intentó subir? ¿Observó el tráfico o el cielo? Eso fue la escucha de un viejo hombre de campo. ¿Quién sabía que los detalles eran a menudo los solo misericordia tuviste? Cuando las formas fueron cuando terminó, Carter apoyó una mano ligeramente hombro de Runa y no habló como un médico a un animal, pero como a una persona, a alguien que entendió. ¿Nosotros hacer esto bien?, dijo. No perfecto, no hoy. Pero sí. Eli se sentó en el piso al lado de la mesa y dejó su espalda encontrar la pared. Le dijo a Sara que lo haría. Quedarse si eso estaba permitido. Ella trajo una almohada que había visto más durante la noche, dueños que nadie podría contar, y un taza de café de papel que olía a un poco como la panadería y un poco como esperanza. Puedes dejar la puerta entreabierta, ella dijo. A veces duermen mejor cuando pueden oír el pasillo. Ella pausado. Me gusta su nombre. Yo también, dijo. Dijo. En silencio, dejó que la memoria jugara en atajos, no en carretes largos. Una perrera bahía y una base de operaciones avanzada donde el guía le susurró a un perro mientras los morteros golpeó en la distancia. Una noche de enero en un campo de entrenamiento cuando un pastor se apoyó en su pierna después de un fallido taladre como si dijera, seguimos adelante. Él un día giró a casa y sintió algo. Algunos pequeños y leales habían quedado detrás. Miró a Runa y comprendió. Había estado esperando a algunos desaparecidos peso para asentarse en su lugar. Afuera, el viento golpeaba la ventana. Alguien en la panadería se rió. Un camión redujo la marcha y siguió adelante. Runa se movió una vez, luego resuelto. Sus ojos se entrecerraron, pero no dormí del todo. Cuando Carter regresó una hora más tarde para revisar el chicle. Color y corazón, habló en voz baja. Vamos a estar listo para la mañana, dijo. Vamos a sacar lo que no le corresponde, y luego veremos al perro debajo. Se movió hacia el fregadero y se detuvo como si recordando, luego se volvió y se limpió sus manos sobre una toalla en su lugar. Él sonrió, una cosa cansada, y los dejé al leve zumbido del edificio. Eli se inclinó su cabeza hacia atrás y por primera vez durante mucho tiempo sentí que la habitación aguantaba. Él miró a Runa. Estamos aquí, dijo. Eso es suficiente por ahora. Él la miró, respira y escucha los pequeños sonidos de una clínica que había aprendido a hacer misericordia un martes. Dejó que sus ojos cerrar en turnos breves, la forma en que aprendes cuando mira de pie. Abre. Cierra. Abre. Llegaría la mañana, el metal brillar de nuevo bajo la luz, y luego todo lo que fuera necesario se haría. Hasta entonces, la tranquilidad era un refugio, no una amenaza, y el mundo se redujo a una mesa, un perro y 2 o 3 humanos quien había decidido que la respuesta al dolor estaba apareciendo. La mañana llegó gris y delgada sobre las colinas de Crescent Ridge. La niebla se acumuló baja, amortiguando las calles, envolviendo las barandillas del porche con escarcha. En el estacionamiento de Maple Creek Veterinary, Eli Monroe estaba parado junto a su camioneta, con las manos en lo profundo de los bolsillos de su chaqueta, vapor subiendo de una taza de papel de café negro. Él no había dormido mucho. En el interior, la clínica, las luces, se despertaron una por una. El olor a desinfectante y manzanas asadas se alejó débilmente de la panadería siguiente puerta. Empujó la puerta para encontrar Sara Bell, la joven recepcionista, ya en el mostrador. Su cabello era atado en una cola de caballo más apretada que la el día anterior, y su rostro estaba pálido por dormir muy poco. Ella le dio un pequeño, sonrisa genuina. El doctor está consiguiendo preparado, dijo. Él ha estado aquí desde las 5. Eli asintió, escaneando el pequeño sala de espera. Había un solo transportador para gatos sentado en el banco, vacío excepto por un doblado toalla. El zumbido de un calentador llenó el silencio. Su mirada se dirigió al pasillo, donde Runa estaba descansando.
En la habitación 3, Runa, ahora limpia y caliente, yacía acurrucada en la alfombra. La luz atrapó lo grueso brillo de su abrigo negro y Marta. Ella era un pastor alemán, de unos 5 o 6 años, musculoso bajo la delgadez construido para la resistencia. Su oreja izquierda tenía un leve cicatriz, y el pelaje de ella, el pecho mostraba rastros de heridas más antiguas que había sanado de manera desigual. Incluso mientras duerme, ella mantenía una especie de aplomo cauteloso, una criatura entrenado una vez para obedecer órdenes ahora cauteloso de voces. Doctor James Carter, 60 años viejo, todavía con su forro polar de la marina, entró llevando una bandeja con paquetes esterilizados. Su cara, arrugada por años en ambos campos hospitales y clínicas tranquilas, llevadas esa firme seriedad de los hombres que hemos visto tanto caos como pequeños milagros. Los signos vitales están estables, dijo. Nos moveremos. Ella se prepare en 15 minutos. Ellie dio un paso más cerca. Ella no bebería, murmuró. No esperaba que lo hiciera, dijo Carter. Es miedo ligado al sonido, no sed. Algo en su memoria conoce el agua, significa dolor. Se quitó los guantes y se encontró con los ojos de Ellie. Puedes quedarte cerca, pero tendrás que quedarte quieto. Ella parece. Mantén tu voz. Como se transfirieron Runa a la mesa de preparación, Sara entró. Con un portapapeles. Ella se había transformado en bata médica azul claro estampada con dibujos animados, huellas de patas, pero los círculos oscuros debajo sus ojos contaban una historia más tranquila. Vetes llegando tarde, dijo en voz baja. Camino helado por la cresta. Eso es todo cierto, respondió Carter. Empezaremos lento. Unos minutos más tarde, una mujer alta llegó a los 30 años, barriendo la nieve. De su chaqueta. Megan Hall, la clínica técnico veterinario, fue de hombros anchos y rostro tranquilo con cabello castaño cobrizo cortado justo debajo de línea de la mandíbula. Años trabajando en animales. Refugios, le había dejado leves cicatrices antebrazos y una profunda paciencia en ella manera. Le sonrió a Ellie mientras se lavaba sus manos. Mañana, debes ser el marine con el héroe callejero. Ellie dio un pequeño asentimiento. Ella es la heroína. Yo solo conduzco el camión. Megan sonrió y comprobó línea intravenosa de Runa. Pulso bueno, reflejo bien, vamos a tranquilizarla. El reloj de arriba en la puerta se leía 8. Afuera, Aguanieve susurró contra el cristal. La clínica parecía suspendido en ese estrecho aliento antes de la acción. Carter habló en voz baja, principalmente para sí mismo mientras presentaba instrumentos. Bisturí, forceps, pequeño línea de succión, eóstatos, gasa esterilizada. Lo mantendremos local, dijo. Ella no necesita hundirse si ella se queda calma. Megan colocó la luz. Sara estaba parado en el borde de la habitación con el portapapeles listo. Ellie se apoyó en el mostrador, silencioso. Carter se puso fresco guantes y se agachó cerca. Está bien, chica, murmuró. Vamos a ayudar tú. Le inyectó un anestésico local. Detrás de los caninos superiores, esperó a que pequeño temblor en los músculos del perro para disminuir. Luego tomó el bisturí. La incisión fue limpia y deliberada, la sangre brotó oscuro y lento. Megan borró, sus manos firmes, tejidos planos poco profundos, dijo Carter. Está justo debajo de la mucosa. Mientras extendía la pequeña herida con un objeto contundente. Forceps, un destello gris apareció en la superficie. El objeto atrapó la lámpara quirúrgica. Un disco en forma de moneda, metálico y increíblemente suave. Carter hizo una pausa, su endurecimiento de la cara. Eso no es veterinario, murmuró. Trabajó el forceps debajo del borde y lo alivió gratis. La cosa se deslizó con un suave sonido de succión, delgado como una pila de botón, pero más denso, grabado débilmente con algo así como un circuito. Metal compuesto, susurró Megan. ¿Qué es eso? Antes de que Carter pudiera responder, el objeto emitió un breve tono débil, un silbido electrónico como la estática de un radio rota. Todos se congelaron, el sonido se desvaneció tan rápido como llegó. Carter lo dejó caer en una bandeja esterilizada. Eso no fue un mal funcionamiento, dijo. Su voz era bajo, pero enseñado. Eso fue transmisión. Ellie se acercó, mirando el pequeño disco. Aburrido, sin número de serie, sin inscripción, solo una muesca poco profunda alrededor del borde. Megan limpió la incisión mientras Carter suturó la herida con 3 pequeños nudos. Sangrado controlado, dijo.
Bien, respondió. Cerraremos y limpiaremos. A continuación, enjuague con antibióticos. Sara exhaló suavemente. La tensión en la habitación disminuyó, aunque una especie de incredulidad persistía como estática en el aire. Cuando la última puntada estaba atado, Carter se quitó los guantes. Manténla caliente, dijo. Mínimo luz. Déjala descansar. Miró a Ellie. Puedes sentarte con ella una vez que despierte. Ella reconocerá tu voz. Ellie asintió, sus ojos todavía en la bandeja donde el extraño objeto reposado en solución salina. ¿Esa cosa? ¿Has visto algo parecido antes? Carter negó con la cabeza. Lo más cerca que he visto eran viejos implantes de entrenamiento para rastrear, pero esos fueron pasivos. Esto no lo es, esto cosa habló. Se mudaron al pequeño laboratorio, en la parte trasera de la clínica. La habitación olía levemente a etanol y caucho. Guantes. Carter colocó el disco debajo de un lupa. El metal tenía un cepillado. Acabado, sin costuras y sin entrada visible puntos. Vamos a fotografiar y enviar imágenes a un contacto en la universidad, dijo. ¿Militar? Ellie preguntó en voz baja. Carter vaciló. Se siente así, pero si es así, alguien lo usó lejos de regulación. Megan se apoyó en el mostrador, frunciendo el ceño. ¿Crees que ella es una C9 rechazar? Tal vez, dijo Carter, o una prototipo al que perdieron la pista. Ellie miró hacia el pasillo donde Runa poner, o tal vez alguien la arrojó cuando dejó de obedecer. Pasaron las horas en fragmentos. Carter enviando fotografías por correo electrónico a un viejo colega. Sara limpiando instrumentos. Megan monitoreando a Runa signos vitales. Afuera, la tormenta se convirtió en lluvia fina que golpeaba las ventanas como yemas de los dedos. Ellie se quedó por la recuperación colchoneta, con una mano apoyada en la toalla cerca la pata de Runa. Su respiración se estabilizó, lenta y rítmico. No se dio cuenta de que caía en un sueño hasta que un suave sonido lo despertó. Un vino tranquilo, pequeño y buscando. Miró hacia abajo. Los ojos de Runa estaban abiertos, de color ámbar y tranquilos. Ella parpadeó hacia la luz del techo, luego se giró hacia su voz cuando susurró su nombre. Hola, niña, dijo. Se acabó. Tú eres segura. Su mirada se demoró, suave pero consciente. Ella olfateó y luego levantó la cabeza. Lo suficiente como para empujarle la mano con la nariz. Cuando él le frotó el costado del cuello, ella se inclinó hacia él, un sutil, vacilante movimiento como si probara si el tacto podría todavía significa comodidad. Él sonrió. Bueno, niña, entró Carter en silencio, comprobando la herida. Fuerte. Reflejo de recuperación. Dijo. Eso es prometedor. Ella recuerda voces, murmuró Ellie. Ella recuerda todo, respondió Carter, lavándose las manos. A veces los recuerdos ambos tienen correa y salvavidas. Al final de la tarde, en la clínica había vuelto a su ritmo habitual. Teléfonos sonando, un camión de reparto descargando bolsas de alimento afuera, Sara tarareando suavemente en el escritorio. En la parte de atrás, Runa volvió a dormir, envuelta en un vellón, manta. Ellie se sentó en la silla a su lado. Caja, con el café enfriándose en la mano. A través de la puerta, vio a Carter. De pie junto al mostrador, sosteniendo el vial sellado que contenía el metal disco. La expresión del hombre mayor era ilegible. En algún lugar entre la preocupación y sombrío reconocimiento. ¿Qué harás con eso?, preguntó Ellie. Envíalo para análisis, dijo Carter. Pero haré copias del datos primero. Si eso es lo que pienso lo es, no es de nadie que se lo merece de vuelta. Miró hacia Runa. Mañana le dolerá un poco, pero sanar. Manténla callada esta noche. Si ella tiembla, habla con ella. Déjala oler tus manos. Ellie asintió. Puedo hacer eso. Cuando volvió la noche, la lluvia suavizó las calles. Las luces de la clínica se atenuaron la mitad, dejando las habitaciones bañadas en oro desde la señal de salida. Ellie yacía en el suelo, junto a la cama de Runa, su brazo y cubierto ligeramente sobre la manta. Él podría siente su respiración a través de la tela, lento, constante, confiado. Por primera tiempo desde que había dejado el servicio, él sentí que un familiar sentido del deber se establecía de nuevo en su pecho. Pero esta vez, no se trataba de órdenes. Se trataba de cuidado. En la oficina principal, Sara reunió a sus cosas, tarareando una melodía baja. Carter se puso de pie junto a la ventana, mirando la tormenta, la frasco de metal en su mano.
El reflejo parecía mayor de 60 años. ¿Tú, escucha ese sonido, doctor? Sara, preguntó, deteniéndose en la puerta. ¿La lluvia? Él sacudió la cabeza. No, el silencio entre gotas. Ahí es donde se esconde el problema. Ella no entendió, pero sonrió cortésmente y se fue. Carter apagó el luces, dejando solo el zumbido del calentador y el aliento constante del perro, que rechazó el agua, ahora descansando en calidez. En la oscuridad, le susurró que no uno. Que este sea el último secreto que ella tiene que llevar. 3 días después de la cirugía, la niebla se levantó de Crescent Ridge, dejando el aire fresco y cristalino. El sol de la mañana ardía lentamente a través del pinos, volviendo la escarcha en los tejados en una sábana brillante. Arce Interior Creek Veterinary. El calor presionado contra las ventanas frías, el olor a café mezclado con yodo y champú para perros. Eso era temprano y la clínica estaba tan tranquila. Pulso antes de que comenzara el día. Sara tarareando suavemente en el escritorio. Dr. Carter en la parte de atrás, preparando gráficos y Ellie sentado con las piernas cruzadas en el suelo al lado la cama de Runa. Runa se estaba recuperando más rápido de lo que nadie esperaba. El parche afeitado debajo de su mandíbula había comenzado a mostrar un quitar el polvo de piel nueva y los puntos a lo largo de su jergón estaban limpios y pálidos. Ella estaba comiendo de nuevo, mordiscos lentos y cautelosos, pero todavía se negó a beber cuando el grifo corrió. Cada vez que escuchaba el suave silbido de agua, se quedó helada, con los músculos tensos, cola rígida. No era la sed lo que temía. Fue la memoria. Ellie había dejado de intentar hacerla beber cuando no quería. En cambio, le dio agua de sus manos ahuecadas, sin palabras, paciente. Él mismo había cambiado de manera sutil. Él dormía en la silla junto a su caja. Hablaba poco, pero cuando lo hizo, hubo una calidez tranquila que Sara había comenzado a aviso. Ella a veces lo atrapaba observando a Runa como alguien lo haría. Mirar un catido avisido haría frima punto del apurdo, fuego en una noche fría, no para luz, pero como prueba de que algo todavía vivía. A las 9, sonó un suave timbre la puerta de entrada. Sara miró hacia arriba, esperando una entrega o uno de los granjeros de la ciudad traen un perro pastor. En cambio, intervino un hombre. Un extraño con el tipo de postura que dibujaba silencio con él. Llevaba una lana gris chaqueta que colgaba perfectamente sobre un delgado marco, hecho a medida, demasiado limpio para el polvo de montaña. Tenía unos 40 años, tal vez. Mayor, alto y de rostro estrecho, con ojos un tono demasiado frío para ser amigable. El pelo estaba corto, del color de arena, hierro oscuro, y su sonrisa era la amable y educado que decía que sonreía a menudo pero nunca lo dije en serio. Buenos días, él dijo, en voz baja, suave, deliberada. Él dejó una carpeta de cuero sobre el mostrador. Estoy buscando un perro. Un pastor alemán hembra de unos 5 años, encontrada cerca County Road 12 hace unos días. Sara a él. Instinto se hizo más fuerte. ¿Te refieres a Runa? Ella dijo con cuidado. El traído por señor Monroe. Sí, respondió el hombre, eso sería ella. Ella es mía. Sara parpadeó. ¿Tuyo? Él asintió y abrió la carpeta. En su interior había fotografías, documentos, registros de vacunación, un criador certificado, incluso una propiedad registro bajo el nombre de K. Lang. Todo parecía oficial, también oficial. El Dr. James Carter apareció desde el pasillo trasero dibujado por el conversación. Su cabello gris captó la luz y su expresión era firme pero cauteloso. Soy el Dr. Carter, dijo. Tú dijo que el pastor te pertenece. El hombre extendió una mano. Kenneth Lang, él dijo, desde el distrito de Fort Redmond. Ella desapareció hace 2 semanas. Resbaló a través de una puerta durante una tormenta. Fuerte Redmond, repitió Carter en voz baja. Eso es 40 metros de distancia. Sí, pensé que ella podría haber seguido los caminos de las crestas. Ella está entrenada para la obediencia y el olfato. Trabajo. Animal muy valioso. Ellie entró en la puerta y se secó manos sobre una toalla. Cuando vio al hombre, Runa levantó la cabeza de la colchoneta, en un latido de su corazón, ella solo se quedó mirando. Entonces, como Lang se volvió hacia su voz, ella retrocedió arriba rápido, garras raspando el suelo, orejas aplanado. Un sonido bajo salió de ella. Pecho, no ladrando, sino un agudo, gruñido aterrorizado. El cambio en ella fue instantáneo y visceral. Ella tembló violentamente, presionándose contra la pierna de Ellie. Ellie se agachó, susurrando.
Está bien. Estás a salvo. Pero Runa, los ojos nunca abandonaron el rostro de Lang. El aire en la habitación se tensó. Carter rompió el silencio. Ella no parece reconocer usted, dijo tranquilamente. Lang volvió a sonreír. Todo dientes, nada de calor. Ella siempre ha sido asustadizo con los extraños, especialmente hombres. Ellie se paró lentamente entre Lang y el perro. Ella no. Está actuando como si miedo a un extraño, dijo. Langs los ojos se posaron sobre él, corte de pelo militar, postura. La forma sutil en que su pie derecho en ángulo para mantener el equilibrio. ¿Marina? Él preguntó. Fue él y dijo rotundamente. Lang se desmayó asiente como si catalogara el detalle para más tarde. Te agradezco que la hayas traído. Ella es especial. Me gustaría llevarla a casa ahora. Carter dio un paso adelante, su tono cortés pero firme. Me temo que eso no posible hoy, señor Lang. Nosotros, primero es necesario verificar la propiedad. Los registros todavía la incluyen en callejero no identificado. Para los animales seguridad, no podemos liberarla sin pruebas más allá del papeleo. La sonrisa de Lang adelgazado. Tengo la prueba que necesitas. Y lo haremos revisar, dijo Carter, con calma. Por favor, deje un número donde puede llegar a usted. Lang lo miró fijamente durante un largo momento, luego recogió sus papeles. Por supuesto, esperaré tu llamada. Él se giró para irse, pero en la puerta pausado. Debes tener cuidado con quien usted confía, doctor. Algunos animales recuerdan dolor, pero otros lo soportan. Él miró a Ellie, y a veces lo transmiten. En la puerta se cerró detrás de él con un suave timbre. Timbre. Durante mucho tiempo nadie habló. Entonces Sara dejó escapar un suspiro que había estado sosteniendo. Ese hombre me dio escalofríos. Ellie se agachó junto a Runa nuevamente. Toda ella, el cuerpo temblaba. Le tocó el cuello ligeramente, sintiendo los latidos del corazón martillar bajo sus dedos. Sea lo que sea, eso era, murmuró. Ella lo conoce. Carter miró por la ventana el vehículo que partía, un sedán plateado, del tipo que dejó poca impresión excepto por el débil estruendo de su motor. Cuando giró hacia la calle principal carretera, la luz del sol iluminó los neumáticos y algo en el volante brillaba bien oscuro rojo. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, Ellie salió para aclarar su mente. El aire olía a lluvia y a aceite de motor. Caminó detrás de la clínica para usar el camino de grava descendía hacia el vía de servicio. Allí, medio enterrado en derritiéndose la escarcha, encontró un pequeño trozo de barro, rojo intenso, arcilla pesada. Se puso en cuclillas frotando una pizca entre sus dedos. Arcilla de Fort Redmond, él había visto ese tipo de suelo antes. De grano fino y ronrí, usado para manchar las botas de entrenamiento en viejos 9 yardas. De vuelta adentro, Carter estaba en su escritorio, el disco de metal sellado su vial, todavía en el estante. Él miró cuando Ellie entró. Vi la forma en que ella reaccionó, dijo Ellie. Eso no fue confusión. Eso fue un trauma. Carter se reclinó en su silla, frotándose la puente de su nariz. He visto combate. Los perros se estremecen ante los disparos incluso después de retirarse. Pero nunca he visto a nadie responder a una cara como esa. ¿Crees que él es conectado al chip? Creo que Carter, dijo, lentamente, que sabe más que está diciendo. Y creo que Fort Redmond no está tan vacío como a la gente le gusta creer. Sara trajo una bandeja con la próxima comida de Runa, un plato de pollo tierno y arroz. Ella lo dejó y sonrió. Débilmente, ella está comiendo mejor. Quizás eso es una buena señal. Él vio cómo Runa olfateó la comida, luego tomó cuidado picaduras. Ella se está curando, dijo en voz baja. Pero fuera lo que fuese lo que había entre ella y ese hombre. Todavía está dentro de ella. Carter se cruzó de brazos, con los ojos fijos en el frasco. Hay cosas que la gente construye en los laboratorios, dijo, pensando que pueden mandar lealtad. Pero la lealtad no puede ser fabricado, solo se puede ganar. Afuera, el sol se ocultaba tras el cresta, convirtiendo la nieve derretida en láminas de luz ámbar. Ellie se quedó en casa de Runa. Lado, su mente dando vueltas alrededor de la imagen del hombre de gris, el sonido de su voz y el recuerdo de aquel barro rojo. Él no lo hizo saber qué tipo de programa podría poner metal dentro de la boca de un perro. Pero él sabía esto. La gente detrás de esto no era terminado. Cuando se fueron los últimos clientes y Sara cerró la puerta principal, Carter se unió a Ellie junto a la perrera. Mantendremos aquí unos días más, dijo. Observación, cuidado de heridas.
Pero después de eso, ella no debería quedarse en un lugar también de largo. Ellie lo miró. ¿Tú piensas, volverán? Creo que ya tengo, dijo Carter, mirando hacia el camino. Y creo que querrán lo que es de ellos. Ellie asintió una vez. Entonces ellos tienes que pasar por mí primero. Carter le dirigió una pequeña mirada de complicidad. El tipo los soldados se intercambian entre generaciones. Esperemos que no lleguemos a eso. En el silencio que siguió, Runa siguió adelante. Su estera, presionando su nariz contra la de Ellie. Manga como si se anclara a algo seguro. Le acarició la cabeza y susurró. No irás a ninguna. Parte sin mí. Afuera el viento soplaba desde Fort Redmond, llevando el leve olor a arcilla y savia de pino. En algún lugar a lo lejos, un solo coche el motor hizo eco a lo largo del camino de la colina, y entonces la noche se asentó como un retenido aliento. La lluvia empezó al anochecer, fina al primero, susurrando contra las ventanas de Veterinaria Maple Creek, luego creciendo más pesado hasta que ahogó el zumbido del pueblo mismo. Las líneas eléctricas silbaron, en los canalones se desbordaron y el camino afuera se volvió hacia un espejo de luz ondulante. Dentro de la clínica, el mundo se sentía sellado, apagado, un pequeño bolsillo de calidez adherido contra la tormenta. Ellie Monroe se sentó desplomado en la silla de la sala de espera, botas cruzada en los tobillos, una manta de lana echado sobre sus hombros. Él había querido decir permanecer despierto, vigilar a Runa mientras dormía en la sala de recuperación. Pero el agotamiento se había extendido como la niebla, suave, paciente, imparable. Su respiración aminoró la marcha, con la mano apoyada cerca del revólver enfundado en su cinturón. Runa, el pastor alemán con un sable y abrigo negro y ojos ambarinos que había visto demasiado, yacía acurrucada debajo de la pequeña mesa. Incluso mientras dormía, se retorcía el trueno, su oreja izquierda se movió hacia cada estruendo distante, su pecho subiendo y cayendo a un ritmo que coincidía con el lluvia. La clínica olía levemente a antiséptico y café rancio. En la oficina administrativa, Dr. James Carter, 60 años, alto y ancho con un viejo suéter de pescador, estaba sentado ante un escritorio repleto de archivos. Sus gafas colgaban de un cordón alrededor de su cuello, y la luz de la lámpara dibujó líneas nítidas en su rostro cansado. Él había sido catalogar las notas de cirugía, preparar para enviar imágenes del extraño disco de metal a su contacto universitario. En la esquina del escritorio estaba el frasco sellado, que contiene el objeto, un gris suave moneda no mayor a una moneda de 25 centavos. Relámpago brilló. Por un momento, la habitación estaba blanqueado. Cuando el trueno seguido sacudió los cristales de las ventanas, Carter se frotó los ojos. «Pensarías después de todos estos años», murmuró, «yo he aprendido a dejar de confiar en silencio». Noches. Sarah Bell, la recepcionista, había regresado temprano a casa. Megan Hall, la vet, se había quedado hasta tarde, pero se fue cuando la lluvia se hizo demasiado fuerte, prometiendo regresar al amanecer. Eso dejó solo a Carter, Ellie y el perro. A las 217 a.m., algo clicado, suave, metálico. El sonido no pertenecía. La cabeza de Runa se levantó, las orejas erecto, los ojos ardiendo de color ámbar en la penumbra luz. Un gruñido bajo salió de ella. Garganta, profunda y gutural. Ellie se agitó. «¿Qué pasa, niña?», susurró. Pero el perro ya se movía, lento, silencioso, alerta. Luego vino otro sonido. El leve chirrido del pestillo de una puerta el pasillo trasero. Ellie estaba de pie en un instante. Sus reflejos marinos patearon adentro. Respiración tranquila, pasos suaves, ojos escaneando esquinas. Le hizo un gesto a Runa, quien se agachó a su lado, con la cola todavía. Juntos, se arrastraron hacia el pasillo. Las luces parpadearon una vez, luego se apagó por completo. El poder había sido cortar. La voz de Carter vino desde atrás. «Oficina». Bajo. Cauteloso. «¿Quién está ahí?». Ellie llegó a la puerta justo cuando una figura se movía en la oscuridad, una sombra deslizándose más allá del ventana del quirófano. Hubo sin ruido, sin pánico, solo eficiencia. Quienquiera que fuera sabía exactamente a dónde ir. Runa ladró fuertemente, rompiendo el silencio como un disparo. Fue el primera vez que había ladrado desde que llegó a la clínica. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos fijo en el movimiento. «Quédate con ella», Carter gritó. Alcanzó el linterna sobre su escritorio, pero Carter como estaba rígido que teralàmado.
Antes de podía encenderlo, se escuchó un choque por el pasillo. Cuando Ellie irrumpió la oficina, la ventana encima del archivo, los gabinetes habían sido destrozados. Lluvia fría rociado sobre los papeles, el metal el vial ya no estaba. Carter se quedó congelado, su haz de linterna cortando a través de láminas de lluvia. Un solo cajón de cabanet colgado abierto. Archivos esparcidos por todo el piso, pero no se tomó nada más. No dinero en efectivo, ningún equipo, ni siquiera el computadoras. Sabían dónde buscar, Ellie, dijo, escaneando la habitación. Él movió el dirígete hacia la puerta y encontré el sistema de cámara, con sus cables cuidadosamente cortados. La seguridad está muerta. Sin imágenes. Runa olisqueó cerca del escritorio, con el pelo levantado. Ella gimió suavemente y luego tocó una esquina cerca del archivador. Ellie agachado, sacudiendo el papel mojado, y vi algo medio escondido debajo del escritorio. Una pequeña nota doblada escrita en papel rayado. La tinta estaba manchada de la lluvia, pero aún legible. Ella nos pertenece. No interfieras. Elise apreté la mandíbula. Se lo entregó a Carter, quien lo leyó 2 veces, luego miró hacia arriba a él. Tenías razón, dijo el anciano, tranquilamente. Esto nunca fue sobre el perro. Afuera, las sirenas aullaban, un lejano aumento y una caída que se hizo más fuerte hasta ponerse roja y una luz azul salpicaba las ventanas. La policía de Crescent Ridge llegó minutos, dirigido por la sargento Dana Moore, una mujer alta de unos 30 años con un cabello nervudo, complexión fuerte y ojos verdes agudos. Su uniforme estaba empapada cuando entró, lluvia goteando de su gorra. Carter, señor Monroe, saludó secamente, quitándose sus guantes. El despacho dijo, robo, posible vandalismo, posible robo, dijo Carter, con la voz tensa. Tomaron un espécimen sellado de mi escritorio. Moores, su mirada se dirigió a la ventana rota. Parece limpio. Entrada desde el callejón. Cámaras. Desactivadas, respondió Ellie. Conveniente, murmuró. Ella se movió metódicamente, con manos enguantadas barriendo la haz de linterna sobre el suelo mojado. Runa se quedó cerca de Ellie, gruñendo en voz baja. Cuando Moore se acercó demasiado rápido. Ella es protector, dijo Ellie. Yo también lo estaría, Moore, respondió, no con crueldad. Ella tenía ese tono mesurado de alguien acostumbrado al caos, pero no me impresiona. Años de noche las patrullas le habían dado una ventaja. Su humor estaba seca, su confianza cautelosa. Ella miró en la nota. ¿Crees que esto se relaciona con ese hombre que vino a principios de semana? Ellie asintió. Kenneth Lang dijo que él era el dueño del perro. Área de Fuerte Redmond, Moore ojos entrecerrados. Redmond está vallada. Viejo campo de pruebas militares. Nadie vive allí ahora. Eso es lo que quieren la gente. Pensar, murmuró Carter. El sargento suspiró, garabateando en su libreta. Presentaré esto como un robo dirigido, pero entre nosotros, si esto fuera algo privado, cosa militar, tal vez quieras quedarte fuera de la red por un tiempo. Ellie miró Runa. Ese es el plan. Moore se volvió hacia Carter. Te quedarás en otro lugar esta noche. Yo me las arreglaré, dijo. Pero volverán y la querrán. La mandíbula de Moore se flexionó. Entonces cierra tus puertas y mantén las luces bajas. Ella asintió una vez a Ellie. Daré la vuelta a la manzana hasta el amanecer. No llames a menos que veas los faros. Cuando la patrulla se fue, la clínica volvió a quedarse en silencio. Roto solo por el goteando de la ventana rota. El rojo reflejo azul de las luces de la policía se detuvo un momento sobre las baldosas mojadas, manchando el suelo como sangre fantasma. Carter estaba junto a la puerta, con su suéter empapado, con los hombros pesados. La lealtad es un algo peligroso, Ellie, dijo en voz baja. Una vez que lo das, alguien siempre lo hará. Intenta usarlo en tu contra. Ellie enfundado su arma y miró hacia Runa, quien, sentado cerca de la puerta, con los ojos fijos en el lluvia afuera. Entonces descubrirán el suyo. No se puede comprar. Carter se alejó de la ventana. No puedes quedarte aquí. Si ellos saber dónde está la clínica, es solo una cuestión de tiempo. Ellie asintió. Hay una antigua cabaña cerca del lago Arrowleaf. Pertenecía a un amigo. Silencioso. Remoto. Ir antes amanecer, dijo Carter. Voy a detener a cualquiera quien pregunta. Ellie hizo las maletas con poco peso. Primeros auxilios kit, comida enlatada, una manta. Runa seguí sin dudarlo, su puerta.
firme, aunque sus orejas se movían a cada trueno. En la puerta, Carter colocó una mano en el hombro de Ellie. «Cuídate de ella», dijo. «Y a ti mismo». Ellie logró esbozar una leve sonrisa. «Usted también, doctor». Cuando él y Runa salieron al lluvia, la noche se los tragó enteros. El camino por delante brillaba bajo la tormenta, y detrás de ellos, la clínica. Las luces se atenuaron una por una hasta que solo la oscuridad permaneció. El camino a Arrowleaf. El lago serpenteaba entre los pinos como un secreto del que nadie había hablado en años. La tormenta había pasado, dejando el aire crudo y metálico. El barro salpicó los lados de la camioneta de Ellie Monroe mientras conducía, faros cortando líneas finas la niebla. A su lado en el pasajero asiento, Runa se sentó erguida, moviendo las orejas, ojos alerta. Su abrigo de Marta brillaba débilmente bajo la luz del tablero, todavía húmeda de la noche anterior. De vez en cuando, y luego, ella miró hacia él, como si midiendo su silencio. Lago de hoja de flecha, era un lugar pequeño y olvidado, un hueco, en las montañas, una vez utilizadas por los guardabosques y cazadores antes de que el mundo avanzara. Cuando Ellie se detuvo en la cabaña cerca al amanecer, la estructura parecía como si fuera conteniendo la respiración. Los troncos eran plateados, gris de la edad. El porche se inclinó ligeramente con el tiempo, y una sola ventana fue nublado por la escarcha. Sin embargo, se mantuvo firme, como algo destinado a perdurar. Él salió, con el aliento entrecortado por el frío, y abrió la puerta. Las bisagras gimieron en protesta. El interior olía a polvo y resina de pino, de humo de leña desaparecido hace mucho tiempo. Una chimenea de piedra situada en el centro, y un sillón desgastado sentado frente como un viejo centinela. Ellie dejó caer su empacó y encendió el primer fuego que había construido en años. Saltaron chispas, crujió la madera, y el calor volvió lentamente a la habitación. «Bienvenido a casa por ahora», dijo, murmuró, mirando a Runa. Ella olisqueó las tablas del suelo, con la cola baja, cauteloso pero curioso. Luego dio 2 vueltas y se instaló cerca del hogar, con la cabeza apoyada en ella. Patas. Al mediodía, la cabaña parecía casi habitable. Ellie hervía café en una lata vieja, olla que encontró en el estante, y cocinó un lata de guiso al fuego. Runa comió de un cuenco de metal, masticando lenta y constantemente. Su cuerpo, una vez tenso y cauteloso, había suavizado ligeramente. Cuando él habló, ella inclinó la cabeza como lo hacen los perros cuando quieren entender palabras en lugar de sonidos. El lago afuera se extendía ampliamente, y plata, bordeada de abedules cubierto de escarcha. Finas láminas de niebla flotó por su superficie, separándose bajo el pálido sol invernal. El mundo parecía intacto aquí. Sin motores, no voces, solo el eco de los somorgujos y el suave golpe de olas contra el muelle. Ellie encontré una foto antigua pegada a la cabaña. Pared. 2 hombres uniformados al lado del mismo lago, sonriendo a la cámara. Uno de ellos era él, años más joven. El otro era sargento Mark Keller, una amplia sonrisa hombre que había sido asesinado por un artefacto explosivo improvisado en Kandahar. Tocó la foto ligeramente, los bordes se curvaron por la humedad. «Tú, me ha gustado, Mark», susurró, mirando hacia Runa. «Siempre dijiste que los buenos te encuentran cuando te detienes». Mirando. Esa noche, el silencio era casi demasiado perfecto. El viento afuera susurró entre las ramas, y el fuego se hundió en brasas ardientes. Runa yacía al pie del sofá, su respiración profundo, sus patas se movían como si corriera a través de los sueños. Ellie se sentó en la silla, arma al alcance, mente medio en el pasado, pensó en las palabras de Carter. «No puedes permanecer quieto demasiado tiempo. Él debe tener». Se quedó dormido porque cuando Runa ladró, sentí como si el sonido viniera de otro mundo. Agudo, urgente. Él estaba de pie al instante. El reloj marcaba las 2:46 a.m. La luna proyectaba largas barras blancas a través del piso de madera. Runa estaba junto a la ventana, el pelaje erizado, los dientes al descubierto hacia el árboles más allá. Tenía las orejas rígidas, la nariz quemando. «¿Qué pasa, niña?», él susurró, agachándose a su lado. Pero ella no lo hizo. «Míralo». Sus ojos se fijaron en él. Treine, oscuro e interminable. El bosque parecía pacífico, pero Ellie lo sabía mejor que confiar en la quietud. Él apagó la linterna, dejando que la luz de la luna se lleve terminado. Luego esperó. Durante varios minutos,
No había nada, solo viento. Entonces débilmente lo escuchó. El lento crujido de un paso sobre Frost. Ellie alcanzó el rifle apoyado junto a la puerta. Runa gruñó bajo, una profunda vibración a través de su pecho. Esperó de nuevo, contando las respiraciones. El sonido se desvaneció. El silencio volvió, pesado y absoluto. Estuvo vigilando hasta el amanecer, pintó el lago de azul pálido. Cuando la mañana llegó, salió y se acercó. Detrás, el aire estaba frío como un cuchillo, pero limpio. La escarcha se adhirió a la hierba como vidrio. Escaneó el árbol, moviéndose lento, metódico. Allí, en la esquina del porche, había huellas. No botas, pero almas tácticas, del tipo que se usan por soldados. Quien hubiera estado allí sabía cómo moverse, pero no cómo esconderse. También cerca, murmuró. Siguió el príncipe a la parte trasera de la cabaña donde las tablas tocaron el suelo. Algo pequeños y metálicos brillaban entre los tablones. Se agachó, lo soltó con su cuchillo y le dio la vuelta en su palma. Un dispositivo de seguimiento, pequeño, rectangular, revestido en negro mate plástico. Del tipo que se usa para GPS en vivo. Señales. Miró a Runa. «Encontraron nosotros», dijo en voz baja. Ella inclinó la cabeza como si ella entendiera. Su aliento resopló blanco en el aire de la mañana. Ellie fue dentro. Tomé una taza de café frío, y se sentó en los escalones del porche, pensando. Él había visto transmisores similares en el extranjero, utilizado para marcar vehículos enemigos para drones exploraciones. La tecnología era antigua, pero eficaz. Se puso de pie, caminó hasta el muelle y se quedó mirando el lago congelado superficie. La niebla flotaba baja, suave como fumar. Luego, sin dudarlo, arrojó el rastreador al agua. Eso desapareció con un leve chapoteo. «Si ellos quieren encontrarnos», dijo en voz baja, «tendrán que profundizar más que eso». Runa ladró una vez, moviendo ligeramente la cola. Ellie sonrió por primera vez en días. «Buena chica», dijo. Cuando salió el sol, la luz dorada se filtraba entre los pinos. Entró y empezó a empacar cosas ligeras, suministros, alimentos, municiones, mapas. Él no sabía si la cabaña era segura. Ya, pero necesitaba tiempo para pensar. Runa le dio unas palmaditas y apoyó la cabeza en su rodilla. Sus ojos estaban tranquilos ahora, confiando. Más tarde ese día, él la llevó hasta la orilla de los lagos. El agua estaba más claro ahora, débiles ondas rozando contra las rocas. Runa olfateó el superficie y vaciló. Entonces, para él la primera vez, bajó el hocico y bebió. La vista hizo que el pecho de Ellie apretar y calmar el alivio. Él se sentó al lado ella, mirando el horizonte. «Ya sabes», dijo suavemente. «Solía pensar que la lealtad fue algo que perdimos cuando salimos del servicio. Resulta que simplemente cambia quién pertenece a». Ella lo miró, ojos ámbar brillantes a la luz del invierno. Le frotó la parte superior de la cabeza, gesto automático y lleno de tácitos gratitud. Esa noche, el fuego ardió bajo de nuevo. Ellie no soñó con la guerra, sino de agua. En el sueño, Runa estaba parada en el borde del lago, mirando hacia atrás él, sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. Cuando él la alcanzó, ella desapareció en niebla. Se despertó con el corazón acelerado, sudor en el cuello, el leve olor a el humo aún persiste. Runa estaba al lado él, despierto, tranquilo, observando. Él exhaló y susurró. «Está bien. Estamos seguros por ahora». Ella presionó su nariz su mano, su calidez conectándolo a un mundo que todavía parecía que podía romperse en cualquier momento. Afuera empezó a nevar caer, copos suaves y lentos flotando el lago como ceniza. Ellie estaba junto al ventana, viéndolos posarse en la piel del agua, y pensé en los hombres que había enterrado, de las cosas que había llevado a casa que nunca dejó de seguirlo. En ese momento, se dio cuenta de que Runa no estaba solo un perro rescatado. Ella era la prueba que alguna cosa rota todavía quería vivir. Y por ahora eso fue suficiente. El camino hacia el sur, hacia Arizona, era largo y cruel. El polvo se elevó como un aliento desde los pulmones agrietados del desierto, arremolinándose detrás. La camioneta de Ellie Monroe mientras conducía el infinito plano ocre. La montana, los pinos habían desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar, maleza seca y crestas de arenisca quemadas bajo el sol. Runa se sentó atrás asiento, su lengua lin, los ojos entrecerrados contra el calor.
Su sable y negro el abrigo brillaba a la luz y una leve sonrisa apareció en las esquinas de la boca de Ellie cuando la atrapó. Reflejo en el espejo retrovisor. «Ya casi llegamos, niña», dijo en portar. Voz baja. «Solo una cresta más». Para cuando ellos llegó a Red Mesa. El sol había comenzado a ponerse. Hundirse. Tiñendo el acantilado de color carmesí. En la ciudad, si se le puede llamar así, era una dispersión de remolques y gas cerrado estaciones. Un fantasma atrapado entre el tiempo y calor. Ellie siguió un camino de tierra hacia el lejano cañón, donde solo la casa estaba sola, medio enterrada en el arena. Parecía menos una casa y más bien un búnker. Estacionó cerca del puerta oxidada, salió y se hizo sombra a ojos. Ya había un hombre parado en él mirando el porche. Thomas Ward estaba en sus unos 50 años, alto pero ligeramente encorvado, con la complexión delgada de alguien que había pasado demasiado tiempo arreglando cosas más pesadas que él mismo. Su barba estaba surcada de gris, sus manos llenas de cicatrices y fuertes, y sus ojos azul pálido eran agudos a pesar de las líneas profundas que los rodean. Llevaba una camisa de mezclilla manchada de grasa, trabajo caquí, pantalones y botas con punta de acero. Cuando él habló, su voz tenía tanto grava como humor. «Nunca pensé que te volvería a ver, Monroe», dijo, bajándose del porche. «Me imaginé que habías terminado de perseguir fantasmas». Ellie extendió una mano. «Adivina, los fantasmas me encontraron primero». Ward miró más allá viendo a Runa mientras saltaba desde el camión. «¿Y quién es este?» «Ella es la razón por la que estoy aquí», dijo Ellie. «Ella... Me llamo Runa. La encontré afuera de Crescent. Cresta. Alguien la quería de vuelta lo suficiente como para irrumpir en una clínica». Barrio se agachó a unos metros de ella, manteniendo sus movimientos lentos. Pastor alemán, 5 o 6 años, entrenado. Los ojos dicen ha visto más de lo que debería haber visto. Él miró a Ellie. «Dijiste que entraron por la fuerza. ¿Qué se llevaron?» «El chip que sacamos de su boca», dijo Ellie. «Pero mantuve el fotos. Pensé que podrías saber lo que es». La expresión de Ward cambió. «En el interior», dijo. La casa olía levemente a aceite y polvo. La sala principal parecía el sueño de un mecánico y el de un soldado. La memoria se convirtió en una computadora vieja, piezas apiladas al lado de cajas de munición. Circuitos medio ensamblados en un banco de trabajo, alambres enrollados como venas. Un viento del desierto gimió contra las ventanas. Barrio despejado un espacio en la mesa, encendido en un escritorio lámpara, y le indicó a Ellie que le entregara las fotos. Los estudió en silencio durante mucho tiempo, entrecerrando los ojos. «Yo estaré, maldita sea», murmuró. «Esto no es estándar tecnología de seguimiento. Esta es la modulación neuronal, hardware, grado militar, un modelo del proyecto Orión 9. Ellie frunció el ceño. «Nunca he oído hablar de ello». «No estabas destinado a hacerlo». Barrio exhaló lentamente. Era un clasificado programa de control de conducta. Corrió alrededor de 8, hace años. El objetivo era crear perros, que podría responder a neuronas silenciosas, señales, sin órdenes, sin dudas, solo obediencia grabada en su cerebro. Él miró la foto de nuevo, su mandíbula apretando. «Ese chip no es un rastreador. Es un limitador. Suprime el miedo y aumenta la agresión bajo condiciones específicas, frecuencias de radio». Ellie lo miró fijamente. «¿Estás diciendo que programaron la lealtad?» «Lo intentaron», dijo Ward. «Pero no puedes lealtad al código, solo puedes romperlo». Runa, tumbada junto a la puerta, levantó la cabeza, al sonido de su voz. Ward dio un pequeño gesto hacia ella. «Ella es una de las perros de Orión. Apostaría dinero a ello. Probablemente uno de los primeros prototipos. El proyecto apagado después de que varios perros se encendieran. Sus manejadores, nervios fritos, revueltos instintos. Intentaron borrar lo que hizo ellos animales y perdió el control cuando los instintos se defendieron. La garganta de Ellie apretado, por lo que le hicieron un arma. Y cuando salió mal, lo abandonaron. Ella». Ward se encogió de hombros, aunque sus ojos estaban cargados de arrepentimiento. «¿Sabes cómo el sistema funciona?» «Lo llamaron un fallo operativo. Lo llamé crueldad con un número de subvención». Se volvió, hurgando en una caja de piezas. «Si el chip se ha ido, es posible que todavía la tengan. Firma de frecuencia registrada. Medios pueden rastrearla a través de residuos, implantes o resonancia tisular». Ellie levantó una ceja. «Barrio inglés».
Ward sonrió. Todavía pueden encontrarla incluso sin el chip, pero puedo construir algo para bloquear su señal. Sacó un pequeño dispositivo, un anillo de cobre de cables, algunos transmisores recuperados, una franja de negro malla de carbono. Dame 2 horas. Mientras Ward trabajó y Ellie salió. El desierto se extendía sin fin, pintado de rojo, bajo el sol moribundo. El aire olía a hierro y salvia. Se sentó en el porche pasos, Runa a su lado, mirando el cielo se desvanece en violeta. En algún lugar de a lo lejos, los coyotes aullaban solitariamente, coro irregular. Ya sabes, dijo suavemente. Solía pensar que la lealtad era la cosa más fácil del mundo. Tú peleas, al lado de alguien, confías en él. Eso es eso. Sencillo. Pero tal vez todos tenemos acondicionado también, pero no con cables. Runa se apoyó en su pierna y él rasguñado detrás de su oreja. Supongo que somos ambos aprendiendo cómo se siente la libertad otra vez. Cuando Ward volvió a salir, las manos estaban ennegrecidas con grasa, pero él estaba sonriendo levemente. Aquí, dijo, sosteniendo un collar. Parecía normal. Correa de cuero, cierre simple, pero débil, un brillo metálico recorría su borde. Codificador de señal. Emite un bajo campo de interferencia de frecuencia. Debería atascarse cualquier cosa dentro de 50 yardas. Ellie lo giró en sus manos. ¿Le hará daño? No. Piense en ello como ruido blanco para las máquinas. También calma el cerebro si lo sintonizo. Correcto. Se arrodilló y lo abrochó suavemente, alrededor del cuello de Runa. El perro se tensó durante un momento, luego se relajó, su respiración constante. En cuestión de minutos, su cola comenzó a moverse, un movimiento lento y cauteloso. Barrio sonrió. Parece que está funcionando. Más tarde, comieron una cena sencilla, frijoles y pan junto al fuego. El crujido de la madera llenó el silencio. Runa durmió cerca del hogar, con las piernas moviéndose como si persiguieran algo en sus sueños. Ward sirvió 2 vasos de whisky y deslizó uno por la mesa. Ya sabes, dijo Ward en voz baja, realmente nunca terminaron con Orión. Ellos lo enterró. Cambió el nombre, barajado el presupuesto. Pero el trabajo continúa en alguna parte. Quizás no con perros esto tiempo. Ellie tomó un sorbo. ¿Por qué decirme esto? Porque ayudé a construir el primero prototipos, dijo Ward, y me alejé cuando dejaron de preguntar si era correcto. Miró el collar brillando débilmente a la luz del fuego. Si son todavía detrás de ella, significa que ella sabe o recuerda algo que vale la pena ocultar. Ellie miró fijamente las llamas. Entonces seguiré, estará a salvo hasta que descubra que... Barrio sonrió, aunque sus ojos estaban cansados. Tú siempre fuiste el terco. Cuando el fuego ardía, Ellie se acostó en el sofá, la cabeza de Runa apoyada en su brazo. Afuera, el desierto estaba tranquilo, excepto por el suave silbido del viento a través las mazas. Ward se sentó en la mesa de trabajo, dibujando algo debajo de la lámpara. Él no levantó la vista mientras hablaba. Tú preguntaste yo una vez por qué hacen cosas como esta para criaturas que confían en nosotros sin pregunta. Ellie giró la cabeza. ¿Y tu respuesta? Ward no se detuvo. Porque no quieren compañeros. Ellos quieren herramientas que no preguntarán por qué. Ellie dijo nada. Solo me acerqué y descansé su mano en el costado de Runa. Ella se agitó ligeramente, con los ojos entreabiertos, luego suspiró y volvió a quedarse dormido. El collar, un leve zumbido, llenó el silencio. Un latidos hechos de electricidad y misericordia. Por primera vez en días, Runa durmió. Sin temblar, y por primera vez en años. Ellie también lo hizo. El disco al norte desde Red Mesa tomó 3 días y demasiados silencios. Ellie Monroe siguió caminos secundarios, durmiendo en el camión cuando el cansancio presiona demasiado, siempre con la mano cerca del arma debajo del asiento. El desierto se desvaneció en el país de los pinos. De nuevo, el aire más frío, el olor más nítido. Runa, el pastor alemán con pelaje negro de Marta y ojos vigilantes de color ámbar, apoyado contra la ventana, su aliento empañando el cristal. De vez en cuando, ella miraba a Ellie como si sintiera el peso en su pecho. Lo tácito verdad que lo que estaban a punto de hacer cambiaría todo. Para el tercero noche, el camino se redujo a un solo sendero de grava que atraviesa la alta crestas de Ashbrook, una montaña olvidada ciudad en el límite de Wyoming y Montana. Los carteles estaban oxidados, el motel hacía mucho abandonado, y solo el viento se movía a través de los pinos. Las coordenadas Thomas Ward le había dado la ciudad misma, pero más allá,
En lo más profundo una extensión de bosque, donde el suelo se volvió suave y el aire olía levemente del ozono. Cuando Ellie mató al Faros, la oscuridad se tragó el agujero del camión. Salió con el rifle en la mano, sobre su hombro, linterna en mano. Runa la siguió en silencio, sus patas se alejaron. No hay sonido en las agujas de pino mojadas. El bosque estaba lleno de pequeños ruidos, grillos, truenos lejanos, el lento arroyo de ramas bajo el viento. Después de casi una hora de caminata, llegaron lo que al principio parecía un desgastado torre de comunicaciones. Pero debajo de su base de acero, medio enterrada bajo musgo y suciedad, había una trampilla de servicio oxidada. Ellie quitó la suciedad y vio el débil restos de pintura estarcida. Orión 9 unidad. Se quedó mirándolas. Palabras durante un largo rato. ¿Tiempo? Luego miró a Runa. Esto es todo, chica. Ella olfateó el aire, las orejas, retorciéndose, cola baja. La escotilla estaba cerrada, pero las bisagras eran viejas. Ellie lo abrió con una palanca y bajó la escalera de metal hacia oscuridad. El aire de abajo estaba viciado, con olor a óxido y algo débilmente químico. El haz de su linterna se cortó a través de capas de polvo para revelar un pasillo estrecho revestido de pintura descascarada y luces de emergencia parpadeantes. Poder todavía corría por algún lugar dentro. Se mudaron lentamente, habitación por habitación. Un pasillo conducía a una serie de cámaras llenas de escombros, monitores y mesas volcadas. Tubos de vidrio recubiertos de polvo, alineados en una pared lo suficientemente grande como para albergar animales. Dentro uno, la silueta de un esqueleto de perro, todavía permanecía, con su columna vertebral entrelazada con cables. El estómago de Ellie se revolvió. Runa olfateó. Una de las mesas, con los pelos de punta subiendo. Había fotos descoloridas esparcidos por el suelo. Alemán pastores, Malinois belga, incluso labradores, cada uno con un número de serie. Debajo de la imagen. Los bordes los papeles estaban manchados de agua, pero un archivo todavía era legible. Asunto 07. Anomalía del comportamiento, resistente a los nervios, supresión, se recomienda la terminación. Ellie lo recogió con manos temblorosas. En la foto adjunta, Runa era más joven. Su pelaje es más brillante, pero ese mismo ámbar. Los ojos miraron fijamente. Alerta, desafiante. En la fecha impresa debajo era de 7 años. Se arrodilló junto a ella. Llamaron eres un fracaso, dijo en voz baja. Adivina, no sabían lo que es la lealtad como. La habitación zumbaba débilmente como si las propias paredes recordaban voces. Noté una fila de terminales de computadora en la esquina, sus pantallas en negro pero intacto. Cuando presionó el interruptor principal, un zumbido bajo llenó el aire y el monitor cobró vida. El Orión apareció el logotipo. Una cabeza de lobo estilizada formado a partir de intersecciones geométricas líneas. Debajo se desplazaron las palabras entrenamiento neuronal del proyecto Orión 9 y programa de supresión. Estado clasificado, acceso de personal nivel restringido Delta. Ellie insertó una tarjeta de datos que Word le había dado. Se le abrió un conjunto de carpetas archivadas automáticamente. Archivos de vídeo, informes, notas. Descargó todo lo que pudo. Mientras Runa vigilaba la puerta, el sonido del viento afuera había aumentado. Más nítido, casi metálico. Entonces, de repente, las luces del techo parpadearon. Runa gruñó en voz baja, con las orejas hacia atrás. Un sonido vino desde el final del pasillo. El distante eco de botas, varios pares. «Muévete, Ellie», susurró. Sacó el disco de un tirón, se lo guardó en el bolsillo y apagó la luz. Ellos salió de la habitación cuando rayos de porté. Linternas aparecieron a lo lejos, barriendo el pasillo. Siguieron voces, hombres apagados, pero profesionales, que se movían en formación. Runa se presionó cerca de su pierna mientras avanzaban en la oscuridad. Ellie podía escuchar la débil estática de la radio. Charla detrás de ellos. Él se convirtió en otro pasaje, callejón sin salida, una puerta sellada, con un candado pesado. Intentó forzarlo, pero las bisagras no se movían. Pasos se acercó. Miró a su alrededor y vio un conducto de ventilación medio abierto cerca del techo. «Arriba», susurró. Él impulsó a Runa primero. Subió ágilmente, apretando en el eje. Ellie lo siguió, tirando él mismo dentro al igual que la linterna. Las vigas llenaron el pasillo de abajo. Se arrastró a través del estrecho túnel, respirando duro, el sonido de los latidos de su corazón llenando sus oídos. Runa avanzó, silenciosa como sombra.
Debajo de ellos, los hombres barrían la habitación. Una voz, profunda y tranquila, dijo: «Busca en todas las cámaras». Estaban aquí. Llegaron a una abertura que conducía a una escalera de mantenimiento. Ellie se dejó caer, las rodillas golpearon el metal y echó a correr. La alarma comenzó, entonces, un penetrante eco de ballena a través de la instalación subterránea. Rojo luces de emergencia pulsaban a través de las paredes como corazones latiendo. Estallaron disparos detrás de ellos. Ráfagas cortas controladas. Las balas destrozaron el cemento mientras llegó al túnel de salida. Runa ladró una vez bruscamente, luego se giró y la empujó cuerpo contra la pierna de Ellie, obligándolo hacia el pasaje de la izquierda. Tropezó justo cuando una bala rozó la pared donde su cabeza había sido. «Buena chica». Él jadeó. Corrieron juntos a través del túnel, con la respiración entrecortada. El aire se volvió más frío, más fresco. Una plata tenue, la luz brillaba delante. ¿La salida? Ellos estalló en la noche como la lluvia comenzó a caer. El bosque explotó con el sonido de la persecución. Gritos, ladridos, órdenes, botas, golpes de barro. Ellie se agachó detrás de un tronco caído y disparó una advertencia. Disparó a la oscuridad. Runa presionó contra él, temblando pero concentrado. Cuando en las primeras linternas atravesaron los árboles, Ellie la agarró por el cuello. «Vete». Él susurró. Ella dudó, no queriendo vete. Él la empujó suavemente. «Ve». En lugar de huir, Runa se abalanzó hacia adelante, mostrando los dientes, ladrando furiosamente. El ruido sobresaltó a los hombres que se acercaban. Sus rayos se elevaron hacia arriba, uno disparó ciegamente. Una bala pasó silbando junto a Ellie. Cabeza, y Runa se estrelló contra él, tirándolo hacia atrás por un terreno fangoso pendiente. La bala impactó en el árbol donde él se había puesto de pie. Aterrizó con fuerza en el barranco, le dejó sin aliento. Llueve a cántaros en láminas, truenos resonando en lo alto. Él levantó la vista justo a tiempo para ver a Runa saltando tras él. El barro surgió de sus patas. Juntos, se arrastraron a través la acequia hasta que el bosque se espesó, y los sonidos de la persecución se desvanecieron. Al amanecer, habían llegado a una colina que dominaba el valle. Ellie se desplomó contra una roca, empapado hasta los huesos, con el rifle cargado su regazo. Runa estaba a su lado, jadeando. Sus ojos todavía eran agudos a pesar del cansancio. Él la alcanzó, le agarró el hocico y susurró cada hora: «Me salvaste otra vez». Podrías haber corrido, pero se quedó. La lluvia se mezcló con las lágrimas. Él no se molestó en esconderse. «Te juro que nadie alejándote de mí. No otra vez». Cuando en la tormenta amainó, Ellie encendió un pequeño fuego. Bajo un saliente, su aliento formando fantasmas blancos en el aire de la mañana. Conectó el dispositivo de datos de Word a su tableta de campo, escaneando el contenido, archivos cargados lentamente, resúmenes de proyectos, listas de manejadores, sujetos, comando protocolos. Cada página confirmaba lo que Word había temido. El proyecto Orion 9 no había murió. Había evolucionado. Seleccionó el documentos más condenatorios y los envié a través de un canal seguro que Word le había proporcionado él. Anónimo cifrado. El mensaje solo decía: «Nos encontraron. Entréguele esto a alguien que pueda decirle verdad». Horas después, exhausto, se recostó contra la roca. Runa yacía sobre sus piernas dormidas, su respiración profundo y uniforme. La primera luz de la mañana rozó su pelaje, volviéndose oro. Ellie lo miró durante mucho tiempo, sintiendo el temblor de sus latidos bajo su mano. Por primera vez, él se dio cuenta de que no solo la estaba protegiendo. Más. Estaban protegiendo a cada uno otro. El mundo había cambiado cuando la nieve se derritió. No era del tipo ruidoso de cambio, de esos que venían con banderas o sirenas, pero silenciosas e implacables, difundiéndose a través de titulares y llamadas susurradas. Los archivos de Ellie Monroe y Thomas Ward había lanzado onduladas por el país como un largo retraso confesión. Los presentadores de noticias lo llamaron el fuga de Orion 9, los senadores lo llamaron un tragedia de la ética. Pero para Ellie, fue simplemente verdad. Miró los informes desde un pequeño restaurante junto a la ruta 287, el amable con café que sabía a metal y un televisor colocado en lo alto de la esquina. Un presentador de noticias habló con mesura. Tonos, su voz demasiado tranquila para lo que ella estaba diciendo.
Los oficiales militares confirmó la desclasificación de un proyecto de entrenamiento encubierto conocido como Orion 9 tras documentos filtrados que exponen la manipulación neurológica del servicio Perros. Varios contratistas de defensa están ahora bajo investigación y el Pentágono ha emitido una disculpa a las familias y manejadores afectados por el programa. Eli removió su café sin decir nada. A su lado, Runa, la alemana negra de Marta. Pastor de ojos ambarinos y desmayo. Muesca en su oreja izquierda, yacía a sus pies, cabeza apoyada en sus patas. Ella miró hacia arriba ante el sonido de los perros ladrando débilmente de la televisión. Orión rescatado caninos, con bozal gris y temblorosos pero vivo. La cámara se detuvo en uno, cola meneándose lentamente, una pierna vendada temblando bajo su peso. La camarera Mara Jensen, una mujer de unos 40 años con un tipo pero con cara cautelosa, le sirvió otro taza. Su cabello rubio estaba recogido hacia atrás, una trenza suelta, y había débiles líneas de risa que iban y venían dependiendo sobre a quién estaba sirviendo. ¿Tú uno de esos manejadores?, preguntó en voz baja. Eli miró hacia arriba. No, dijo después de un momento, solo alguien que no podía quedarse callado. Ella lo estudió durante un segundo más que la cortesía lo permitió y luego asintió. Bien. Alguien debería haberlo hecho antes. Ella le sonrió a Runa. Ella es hermosa. Ella es más dura de lo que parece, dijo suavemente. Cuando se fue, la nieve había comenzado, otra vez. Copos ligeros a la deriva que se derriten como tocaron el camino. Cargó vuelve las cosas al camión, Runa. Subiendo tras él, golpeando la cola una vez contra el asiento. Su próxima parada estaba en casa. La cabaña estaba en el oeste, borde de Wyoming, cerca de las estribaciones de la cordillera Bridger, un lugar que Eli había comprado hace años y nunca pensé que lo haría. Volverá. El aire allí estaba limpio, afilado con pino y nieve derretida. La tierra desplegado en tranquilos campos dorados, terminando donde el bosque se encontró con una delgada corriente de plata. Cuando estacionó, el cielo estaba lavado en naranja pálido. Runa saltó salir primero, estirándose, olfateando el aire, su aliento se nubla en pequeñas nubes. Eli lo siguió, quedándose quieto durante un largo rato. Momento, contemplando la vista familiar, la valla torcida, el buzón oxidado. El porche, donde una vez se había sentado limpiando su rifle, pensando que nunca vendría atrás. Él sonrió levemente. Supongo que ambos encontramos el camino a casa. En el interior, la cabina estaba casi exactamente como lo había dejado, polvo espesa en los estantes, una fotografía descolorida de su antigua unidad marina, colgando torcida encima del manto. Encendió un fuego, desembalé los suministros y dispuse una manta para Runa junto al hogar. Ella acurrucado inmediatamente, con la cola envuelta a sus patas. Esa noche, el viento se movió a través de los pinos como una canción que la mitad recordado. Se sentó en el porche con una botella de cerveza, las estrellas reflejándose la nieve, y por primera vez en años, el silencio no parecía castigo. A la mañana siguiente se aclaró y lloró. La luz del sol se derramaba a través de árboles, atrapando la escarcha en la barandilla como fragmentos de vidrio. Runa despertó antes él, como siempre hacía, estirándose antes de dar unas palmaditas suaves a la puerta. Él y seguido, una taza de café humeante en mano. Afuera, el bosque brillaba bajo la nueva luz. Los pájaros regresaron al ramas, sus llamadas rompiendo el silencio. Runa salió al patio, con la nariz retorciéndose, la mirada fija en el pequeño corriente que serpentea más allá del borde del propiedad. Ella se acercó lentamente, cauteloso como si el agua fuera algo vivo. Eli observaba desde el porche. Él recordó su primera noche en el clínica, negándose a beber, temblando en el sonido del agua corriendo. Ahora ella se quedó inmóvil en la orilla, con la cola aún así, con las orejas hacia adelante. La corriente brillaba bajo el sol, gentil e inofensivo. Por un momento ella dudó. Entonces, con tranquila resolución, Runa inclinó la cabeza y bebió. Las ondas se extienden hacia afuera, atrapando la luz del sol, pintándola reflejo en oro y plata. Eli cerró los ojos y exhaló un suspiro. No se había dado cuenta de que lo había estado sosteniendo. Más tarde aquel día, mientras el fuego crepitaba y la nieve comenzó a derretirse desde los aleros, un pequeño el sobre llegó al buzón. No dirección del remitente, solo su nombre escrito en letra cuidada. Dentro había una carta del Dr. James Carter, escrito en estacionario que olía levemente a antiséptico y cedro. Eli,
Vi el noticias. Supe que eras tú en el momento en que he escuchado, el mundo es un poco más ruidoso por ti y por ella. Tú ambos hicieron lo que la mayoría de los hombres no harían. Te niegas a olvidar. Ella no es solo una sobreviviente, Ellie. Ella es un recordatorio de lo que la lealtad parece cuando no se exige. Gracias a ti por demostrar que no se puede construir en un laboratorio. Cuídala. Cuídate. Algunos milagros están destinados a vivir tranquilo. Carretero. Ellie dobló el con letras, metiéndolo en el marco junto a su foto marina. Se sentó en el porche, vuelve a subir, mirando a Runa. Persigue un par de cuervos por el patio. Su cola se meneó ahora, amplia, libre, casi juguetón. Al anochecer, el cielo se volvió azul profundo, del tipo que vino justo antes de que oscurezca por completo. El aire olía a pino y humo. Ellie se recostó en el porche, con un brazo detrás de la cabeza. Runa le dio unas palmaditas, acurrucada a su lado, su cuerpo caliente contra el frío. Él miró hacia ella, sonrió y susurró: «Nosotros, lo logré, niña. Estamos en casa». El bosque respondió con el susurro del viento a través las agujas. Una hoja, un último resto de otoño, descendiendo en espiral desde lo alto rama, aterrizando suavemente sobre la superficie de la corriente. Las ondas se extienden lentamente, ampliándose hasta que desaparecieron en quietud. Para Ellie, eso fue suficiente. La guerra, la pérdida, el ruido, todo, pareció desvanecerse en ese único momento de tranquilidad donde él y Runa existían. Dos almas una vez rotas ahora enteras de nuevo. En algún lugar lejano, los titulares desvanecerse. Los periodistas seguirían adelante y el mundo seguiría girando. Pero aquí en el borde del bosque de Wyoming, la lealtad ya no era algo que debía ser diseñado. Estaba vivo, respirando, dormido junto al fuego. Y en esa quietud, Ellie supo que ambos habían estado perdonados por el mundo y tal vez por ellos mismos. Al final, Ellie y Runa recuérdanos que el amor no se diseña. Se elige. Lo que estaba destinado a romper ellos se convirtieron en la puerta a la misericordia, donde una vez vivió el miedo, la confianza echó raíces. Esto así llegan los milagros silenciosos a lo ordinario. Lugares. El pasillo de una clínica, una cabina junto al lago, un arroyo con las primeras luces del día. Cuando nosotros elige la compasión sobre el control, nos encontramos el corazón de Dios. La historia es pequeña, parábola para la vida diaria. Proteger el sin voz. Vigila a los heridos. Di la verdad incluso cuando te cueste. Ofrezca agua a quienes tienen miedo. Eso. Y tiempo a los que no tienen. En estos simples actos, Dios todavía escribe redención. Él toma lo que está doblado y lo ayuda a mantenerse en pie. Él toma lo que se pierde y lo lleva a casa. Si esta historia se conmovió tú, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Comenten amén para estar con cada animal rescatado, cada sanador, cada veterano aprende a respirar de nuevo. Suscríbete para más historias de valentía y amabilidad. Y deja tus pensamientos a continuación para que este círculo de atención pueda crecer. Que Dios te bendiga en tu hogar, guarda tus pasos, y mantén tu corazón suave suficiente para notar el próximo pequeño milagro.